Hermano, les saludo en el amor del Señor y voy a darles a conocer, a entregar la palabra del Señor. El estudio de la escuela dominical, la lección que corresponde hoy día a las leyes de la purificación, que se encuentra en Levítico capítulo 11, versículos 1 al 3, 44a, y Levítico 16, 6 al 8, versículos 15, 16, 20 al 22. Voy a resumir algo de lo que dice el expositor que tenemos, hermano, de la Biblia libro por libro. La distinción entre lo puro e impuro no es exclusivamente bíblica, dice acá. Se puede incluso decir que constituye uno de los elementos fundamentales de cualquier religión. Lo más sencillo para comprender la pureza es considerarla en contraste con los efectos de la impureza. En segundo lugar, los énfasis, hermanos, los animales limpios e inmundos, que está en parte, o el capítulo 11 que vamos a ver de Levítico. La clasificación abarca 5 grupos, animales de pezuñas partidas, hendidas en mitades, y que rumian, versículo 1 al 8. Segundo, animales acuáticos, versículos 9 al 12. Tercero, aves, versículos 13 al 19. Cuarto, insectos, versículos 20 al 25. Quinto, reptiles y roedores, versículos 29 al 36. La distinción tenía que ver con el aspecto cultural y con la higiene. Ahí mismo, ¿no es cierto?, tenemos en el capítulo 12, versículos 1 al 8, la purificación de la mujer que da luz, o la que pare, como dice la Biblia. El parto era considerado como una causa de impureza no solo para los israelitas, sino también para los otros pueblos antiguos. Es una pureza temporal, como lo era la impureza producida también por la menstruación. Solamente decir eso respecto a esta parte. Examen de lepra, que está en Levítico 13, 1 a 59. El examen de la lepra era practicado por el sacerdote no en calidad de médico, sino de juez en cumplimiento de la ley. La palabra que se emplea aquí para referirse a lepra es Sara'atz, que sirve también para designar otras enfermedades de la piel. La lepra se presentaba tanto en las personas como en los objetos de lino y cuero. Estas enfermedades de la piel eran consideradas sumamente peligrosas por ser contagiosas. También están las ofrendas para la purificación de la lepra, que se encuentra en el capítulo 14 de Levítico. Esta sección se divide en 3 partes. La purificación del leproso, versículo 1 al 32, la purificación de las viviendas, versículos 33 al 53, y un breve sumario, versículos 54 al 57. El rito de la purificación de la lepra no era para sanar la enfermedad, sino para confirmar la pureza de las mismas, o de la persona afectada por la lepra o de las casas afectadas, ¿no es cierto?, también por esta enfermedad. Entonces, el rito se efectuaba en 4 partes o en 4 etapas. El sacerdote se encontraba fuera del campamento con el que había sido declarado leproso para comprobar que estaba puro. Segundo, luego la persona entregaba al sacerdote 2 pájaros vivos y efectuaba la primera parte de la ceremonia. Tercero, una vez declarado limpio, el leproso lavaba su ropa, afeitaba todo su cuerpo, se bañaba y permanecía fuera de la tienda por 7 días. El 7º día volvía a afeitarse, lavaba su ropa y se bañaba. Perdón, hermano, voy a hacerlo. Cuarto, en el 8º día se ofrecían los sacrificios por su impureza anterior. Después se habla de purificación de las personas con flujo en el capítulo 15 de Levítico, versículo 1 al 33, con relación a la impureza producida
por el flujo de órganos genitales, hay 4 tipos: anormal de semen, versículo 2 al 15. Segundo, emisión normal de semen, versículo 16 al 18. Tercero, flujo normal de sangre en la mujer, versículo 19 al 24. Y cuarto, flujo anormal de la sangre de la mujer, versículo 25 al 30. Estas leyes de purificación enfatizan primero que no puede separarse lo físico de lo espiritual. Segundo, que la impureza separa al hombre de Dios y de su comunidad. Tercero, que Dios proveyó los medios para la purificación, de tal manera que la persona pudiera establecer su comunión con Él y con su comunidad. Cuarto, que la santidad es básica para rendir un culto grato a Dios. Y quinto, que Dios se preocupa por la salud física de su pueblo. Y por último, tenemos el día de la expiación que vamos a ver hoy día, capítulo 16, versículos 1 al 34. Este era el día más importante para los judíos, que se le conoce también como el Yom Kippur. Era el clímax de todo el sistema de sacrificios. En ese día, el sumo sacerdote hacía expiación por sí mismo y por todo el pueblo de Israel. Era también el medio a través del cual, bajo la ley, Dios y el pueblo entraban en la más íntima comunión. Entonces, amados hermanos, vamos a ir viendo lo que nos entrega Levítico capítulo 11, en primer lugar. Y vamos a ver entonces estas pautas que se entrega al pueblo de Dios, esta dieta al pueblo de Dios en Levítico capítulo 11, versículo 1 al 23. No sabemos la primera vez que el pueblo recibió la ley acerca de los alimentos limpios e inmundos, pero se conocía en los días de Noé, en el capítulo 7 de Génesis, versículos 1 al 10. Tal vez era la parte de la enseñanza que Dios le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Había al menos 2 razones para esta ley dietética. Primero, la salud del pueblo de Dios, y segundo, la distinción de Israel como pueblo separado. En una época que no había obviamente refrigeración ni medios adecuados para cocinar, muchos de estos alimentos prohibidos eran potencialmente peligrosos para la salud del pueblo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 26. La palabra del Señor dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, dice tu sanador. Y Deuteronomio, capítulo 7, versículo 15, la palabra del Señor dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Sin embargo, la principal razón era que los judíos pudieran recordar todos los días, en cada comida, que era un pueblo separado, que no debían vivir como las naciones gentiles que los rodeaban. Usted puede leer, hermano, Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 al 20, para poder obtener allí mayor información. Estas leyes dietéticas se dieron solo a los judíos y quedaron abolidas en el cumplimiento de la ley mosaica en Jesucristo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 17. Pablo escribía a los hermanos colosenses y decía lo siguiente:
Colosenses 2, 11 al 17 dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando en el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es, dice Pablo, de Cristo. Pablo aclaró que estas leyes fueron temporales y no determinaban la condición del corazón, como lo dice Jesucristo en Mateo 7, 1 al 23, cuando dice: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. De ahí salen los malos pensamientos, las envidias, los celos, etc. La iglesia primitiva se dividió respecto a estas leyes. Como muy bien ustedes lo pueden leer, hermanos, en Romanos 14 al capítulo 15, versículo 7. Es evidente que Pedro mantenía una casa kosher, K-O-S-H-E-R, kosher, incluso después del Calvario y Pentecostés. Voy a leer Hechos, capítulo 10, Hechos 10, 9 al 16. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que era el kosher? Es una palabra hebrea que significa apropiado o correcto, y que significaba esa casa kosher, que ahí no se comía absolutamente nada, ningún alimento, no se bebía nada que fuera inmundo o que fuera común, como lo dice la palabra del Señor. Es evidente que Pedro mantenía esta casa, pero pronto aprendería que Dios había hecho algunos cambios drásticos, ¿verdad? La gente en una casa judía kosher comían, bueno, ya lo dije, solo los alimentos que Dios dijo que eran apropiados y aprobados. En la iglesia de hoy, las dietas, como ya lo leí en Colosenses 2, 20 al 23, lo voy a leer, esa parte no lo he leído, no son ningún medio de salvación, ni santidad, como Pablo lo dice, lo continúa diciendo en Colosenses 2, 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas no tienen a la verdad, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, dice Pablo, ningún poder, ningún valor sobre los apetitos de la carne. Y los cristianos no debemos juzgarnos
los unos a los otros por estas cuestiones. Aun cuando algunos alimentos pueden no ser físicamente buenos para algunas personas, lo que un cristiano come o bebe no debe ser prueba de espiritualidad. Moisés se refiere primero entre los versículos 1 al 8 de Levítico, se refiere a los animales terrestres, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Entonces, y afirma que todo se pueden comer, y afirma que se pueden comer solo los animales que tenían la pezuña hendida y que rumiaban el alimento. Las criaturas acuáticas, versículo 9 al 12 dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas entre las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que tienen aletas, los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve como toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Debían entonces tener tanto escamas como aletas. Esto eliminaría las que se arrastran en el lodo, en donde podían contaminarse con toda clase de parásitos. El pez que nadaba libremente sería seguro para comer. Por supuesto, esto era mucho antes que los días de la contaminación de los sistemas acuíferos de la tierra. Luego vienen las criaturas que vuelan, incluyendo las aves. 13 al 19 dice: y de las aves tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Y también están los insectos. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árgol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Aquí el Señor nombra algunas criaturas específicas y no da ninguna norma general para seguir, como lo hizo con las terrestres acuáticas. Con las terrestres y acuáticas. La cuarta categoría de los animales que se arrastran la encontramos en los versículos 29 a 31. Dice: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieran muertos, será inmundo hasta la noche. Y versículos 41 al 43 dice la palabra: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo el que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre
4 o más patas, todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, no os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. De nuevo se mencionan criaturas específicas como inmundas para los judíos. Algunos estudiosos bien intencionados tratan de espiritualizar, entre comillas, estas leyes para hallar alguna verdad más profunda en ellas, pero los resultados son contradictorios y cuestionables. Decir que rumiar el bocado se refiere a meditar las escrituras y que la pezuña hendida es un cuadro de un altar separado en Cristo es torcer las escrituras y privarlas, de su verdadero significado. Los cristianos hoy son libres para comer lo que les plazca, pero deben tener presente lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿para quién? Todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, hermanos, volvemos a Levítico capítulo 11. No vamos a leer todo porque es algunas cosas tal vez leamos, ¿cierto? 24 al 40 estamos hablando de la contaminación del pueblo de Dios. En segundo lugar, Moisés no solo advirtió a los judíos a cuidarse de lo que comían, sino también que debían cuidarse de lo que tocaban, porque el cadáver de un animal era inmundo para ellos. Si un judío tocaba un cadáver, sería inmundo hasta el atardecer. Al principio de un nuevo día, debían entonces lavar tanto su ropa como su cuerpo, y entonces se le permitía entrar en el campamento. Los versículos 24 al 28, hermano, dice lo siguiente: y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres llevará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis inmundo, y cualquiera que lo tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres llevará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundos. La ley es sobre las personas que se contaminan mediante los animales muertos. En los versículos 81b al 38 se refiere a la contaminación de las cosas, particularmente de los objetos del hogar. Dice, y cualquiera que dice, y estos tendréis por inmundo de entre todos los animales que se mueren, y cualquiera que los tocare, dice, cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche, y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con el que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere algo de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar será limpia, mas si hubiere puesto agua en la semilla, cayere algo de los cadáveres sobre ella, lo tendréis por inmunda. Vasijas, ropas, muebles, alimento y agua, todo podía contaminarse por lo que era inmundo. Había que tratar todo con seriedad. Esta inmundicia ritual
¿verdad? Si el pueblo y la casa iban a ser agradables al Señor. En los versículos 39 y 40 dice: y si algún animal que tuviereis para comer muriere, al que tocare el cadáver será inmundo hasta la noche, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que secare del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Moisés se refiere a la contaminación de los cadáveres de animales limpios que se usaban para alimento. El judío no comía mucha carne, puesto que era muy costoso perder un animal, que era útil para procrear, y para dar lana, especialmente lana y leche. Tenían que cuidarse de no matar con descuido sus animales, porque era contrario a la ley de comer sangre, como lo dice Levítico 3, 17. La palabra del Señor en Levítico 3, 17 dice lo siguiente. Dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis, ¿verdad? En el capítulo 7, 7:26, la palabra del Señor dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Hoy día se come el ñache en algunas partes del sur, hermano, y eso podría ser un problema de contaminación, porque la sangre puede ser algo que puede producir cosas nocivas para el cuerpo. Y en tercer lugar, hermano, tenemos algo muy importante: la dedicación del pueblo de Dios. Aquí Moisés da 3 motivos para la pureza de la nación judía. Serían tentados a seguir las repugnantes costumbres de sus vecinos paganos, pero estas verdades los motivarían a obedecer al Señor y a abstenerse de contaminación. El Levítico dice en el versículo 44 lo siguiente: porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Repite de varias formas, 13 veces en el libro de Levítico, que es un libro que enfatiza la santidad de Dios: 11, 44 y 45, 19, 2, 27, 8, 26, 21, 8, 15, 23, 21, 22, 9, 16 y 32. Primera de Pedro 1, 15 y 16 lo dice, ¿verdad? Sed santo porque yo soy santo, ¿verdad? Se aplica al cristiano del Nuevo Testamento hoy. Si somos el pueblo de Dios, eres un Dios santo, es lógico que vivamos en santidad. Las leyes dietéticas recordaban a los judíos que eran un pueblo escogido, real sacerdocio, una nación santa, que es aplicada hoy día a nosotros, ¿verdad?, los hijos de Dios en la iglesia. En Éxodo 19, 5 al 8, esto se puede comparar con lo que dice Pedro en Primera de Pedro 2:9, que lo aplica, estos versículos del Éxodo, lo aplica a la iglesia de hoy día. En segundo lugar, Dios nos redimió para sí. Fíjense el versículo 45 lo que dice. Dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. El Señor a menudo le recordó a los judíos que eran un pueblo redimido y que los había rescatado, porque redimir significa rescate, ¿verdad? Los había rescatado por su gracia y su poder. 19:36. Vamos a poner, por ejemplo, porque hay muchas citas, hermanos, que no voy a leer porque si no me voy a extender demasiado. Dice el versículo 36: balanzas justas y pesas justas, medidas justas tendréis, dice Dios, dice Jehová, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y el capítulo 22, también, hermanos, el versículo 33,
que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Es la misma idea que sale en Levítico 25, 38, 42, 50, y el versículo 55, 26, 13 y 45. Por supuesto, el Éxodo es un cuadro de redención que tenemos en Jesucristo, porque Él es el Cordero Pascual, sacrificado por nosotros, ¿cierto? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan en 1, versículo 29. Primera de Corintios 5, 7, la palabra del Señor dice, hermanos, así de la siguiente manera, 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Si somos un pueblo redimido, si somos un pueblo rescatado, debemos vivir en santidad para agradar al Dios que nos libertó. En tercer lugar, Dios quiere que su pueblo sea diferente. Volvamos, hermano, a Levítico 11, 46 y 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia, dice Dios, de entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Estas leyes les enseñaban a los judíos que eran un pueblo especial para el Señor, y se suponía que debían ser diferentes a las naciones que los rodeaban. Ejemplo, Levítico 10:10, la palabra del Señor dice: para poder discernir entre lo santo entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, ¿verdad? Así como, por ejemplo, si vamos, hermanos, a Ezequiel, capítulo 22, 26, la palabra del Señor lo dice de la siguiente manera. Ezequiel 22, 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, no distinguieron entre lo limpio y lo inmundo, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado del medio de ellos. Debido, hermanos, a que la gente se olvidó de su deuda al Señor, empezaron a mezclarse con las naciones gentiles y a aprender sus caminos impíos. Dejaron de diferenciar entre lo santo y lo no santo, lo limpio y lo inmundo, y esto los llevó al castigo y al cautiverio. Por supuesto, hoy no hay diferencia entre el judío y el gentil, ni en condenación, ¿verdad? Estamos hablando de Romanos 3, 22 y 23, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ni tampoco en la salvación, tanto judíos como gentiles, como dice Romanos 10, 12 al 13, tanto judíos como gentiles, hermanos, tenemos la misma prerrogativa, tenemos que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador para ser verdaderamente santos. En Romanos 10, 12 y 13, hermanos, la palabra del Señor dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Y aquí no hay distinción. Los judíos y los gentiles creyentes son todos uno en Cristo, como lo dice el pasaje en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Es significativo que el Señor Jesús estableció una ordenanza para que su iglesia, que involucra comer y beber, ¿cierto? Estamos hablando de la cena del Señor, que muy bien lo relata, o lo escribe, o lo explica Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 34. Cada vez, hermanos, que participamos del pan y de la copa, lo hacemos para recordarlo a Él y lo que hizo por nosotros en la cruz. La observancia de la cena del Señor, la Eucaristía, como muy bien se dice, ¿no es cierto?, la acción de gracias, debemos animarnos a ser un pueblo santo, agradecido y diferente a los del mundo.
En segundo lugar, hermanos, vamos a ir entonces ahora a el Yom Kippur, o el Día de la Expiación, que era una festividad religiosa más solemne de Israel, porque en ese día Dios enfrentaba todos los pecados que no se cubrieron durante el año. Si nosotros vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 10, versículo 1, 10.1, la palabra del Señor dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tenemos entonces, hermanos, lo que dice la palabra del Señor ahí en Levíticos 16, 1 y 2, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre el santuario y detrás del velo, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, porque está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y el versículo 17, la palabra del Señor dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, la preparación del sacerdote, hermanos, tenemos del 1 al 14, debía estar solo. Ningún levita podía ayudar en este importante rito. El sumo sacerdote tenía que oficiar solo. Así con nuestro Señor, solo el sacerdote podía entrar y solo Jesucristo pudo pagar el precio por el pecado. Su nación le rechazó, sus discípulos le abandonaron y huyeron, y el Padre lo desamparó, ¿verdad? Cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando murió en la cruz, nuestro Señor solo resolvió la cuestión del pecado. Tenía que dejar, en segundo lugar, hermanos, en el versículo 4, sus gloriosos vestidos. La palabra del Señor dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Tenía que dejar de lado entonces, hermanos, sus gloriosos vestidos. ¡Qué cuadro de la venida del Señor a la tierra! Como un ser humano. Se despojó, ¿verdad?, de su gloriosa deidad. Dejó a un lado sus ropajes de gloria y tomó la forma de siervo, como lo dice en forma excelente Pablo en Filipenses 2, 1 al 11. Se lavaba, dice lo que acabamos de leer, hermano: el sacerdote se lavaba. Para el sacerdote esto significaba librarse de cualquier contaminación ceremonial. Como un cuadro de Cristo le muestra santificándose, hermanos, por amor a nosotros. Como lo dice también Juan capítulo 17, versículo 9, la palabra del Señor dice allí, 17:19, dice, 17:19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Voluntariamente se dedicó a sí mismo a la tarea de dar su vida en rescate por muchos. Cuarto, ofrecía una ofrenda por el pecado. Entre los versículos 6 al 11, dice: y hará traer el becerro de la expiación que es tuyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerán en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel,
lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará una expiación el becerro que es suyo. Nuestro Señor no tenía que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo. Puede usted leer Hebreos 7, 23 al 28. Y entrará en el lugar santísimo, ¿verdad? En los versículos 12 y 13 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático y molido, lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego, delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El sumo sacerdote en realidad entraba al lugar santísimo 3 veces. Primero con el incienso, que es un cuadro de la gloria de Dios. Luego, y que también, ¿no es cierto?, simboliza las oraciones del pueblo a Dios. Luego con la sangre del sacrificio por sí mismo. Y por último, con la sangre derramada por el pueblo. El incienso precedía la sangre, porque el propósito de la salvación es glorificar a Dios, como lo dice Efesios 1, 6, 12 y 14. Para la alabanza de la gloria de Dios es el estribillo. Jesús murió no solo para salvar a los pecadores perdidos y darles vida, sino para que Dios fuera glorificado. Todo eso era preparación para la tarea principal del día de la expiación, la presentación de la ofrenda por el pecado. Y tenemos por último, hermano, la presentación de los machos cabríos que encontramos en Levítico 16, 15 al 34, vamos a leer algunos versículos. 16, 5 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Nótese que los 2 machos cabríos se consideraban una ofrenda por el pecado. Ilustraban 2 aspectos de la obra de la cruz. Después que el sumo sacerdote regresaba de rociar la sangre de su ofrenda por el pecado, tomaba al macho cabrío designado para morir y lo mataba como una ofrenda por el pecado por la nación entera. Luego entraba al lugar santísimo por tercera vez, llevando la sangre del macho cabrío, rociaba la sangre sobre el propiciatorio y delante del mismo, y se cubría por los pecados de la nación. Nótese el versículo 20. Dice: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Indica que la sangre de la ofrenda por el pecado reconciliaba al pueblo y al tabernáculo de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Hebreos 9, 23 y 24, la palabra del Señor dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Después de aplicar la sangre, el sumo sacerdote tomaba el macho cabrío vivo, colocaba sus manos sobre su cabeza y confesaba los pecados del pueblo, transfiriendo así simbólicamente la culpa al animal inocente. La expresión chivo expiatorio procede de una palabra hebrea que significa quitar. A esta cabra se le enviaba lejos al desierto para nunca más volverla a ver, y esto ilustraba la remoción de los pecados de la nación, ¿verdad? Como lo encontramos, hermanos, en el Salmo 103, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por supuesto, estos ritos no quitaban el pecado, como lo leímos hace un momento en Hebreos, puesto que las ceremonias tenían que repetirse año tras año, pero ilustraban lo que Cristo haría al morir de una vez por todas por los pecados del mundo. El israelita creyente era salvo por su fe, así como la gente siempre lo ha sido. Solo después
de completada la ofrenda por el pecado, la iniquidad de la nación llevada lejos, simbólicamente se quitaba el sumo sacerdote sus vestidos humildes y se ponía los de gloria. De la misma manera, Jesucristo, hermanos, humillado, ¿verdad?, vestido con ropaje de humildad, resucitó para estar semi-glorificado en la tierra y ascendió al Padre. Después de acabar su obra en la cruz, regresó al Padre en la gloria, donde está sentado hoy día. El día de la expiación debía ser santo para los judíos y no debían realizarse ningún trabajo. La salvación, hermanos, no es por obras, es por gracia. Es totalmente por la gracia de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor hizo expiación por nuestros pecados de una vez y para siempre. Que el Señor les bendiga.